Bueno, el título dice ética en los procesos. Yo no sé, yo lo puse sin pensarlo. Realmente la palabra proceso es problemática en educación, ¿no? El proceso es una muletilla que usamos para significar algo que no sabemos lo que es. Como muchas cosas en educación, o sea, tú ves un profesor dando y dices, ¿cuál es el proceso? Bueno, es un PowerPoint, es un método, es una técnica, y si hay una intuición, un insight de repente de un estudiante, ¿dónde está ese proceso? Así que la palabra proceso hay que tomarla con mucho cuidado. Más bien, me gustaría proponerles a ustedes la ética y la enseñanza, o ética en la enseñanza. Bueno, me senté porque estoy más ya me leo. El asunto de la ética en la enseñanza es una cuestión importante que, por algunas razones que me gustaría hablar de esas, relegamos a un segundo plano en la universidad. Por supuesto que hay agendas importantísimas. Waldemiro trata una fundamental, el financiamiento de nuestros proyectos, en nuestras agendas. Hablamos de muchas cosas, pero este tema de la ética en los profesores, en nosotros, en la enseñanza, queda muy por debajo. Y esto es muy extraño porque, o muy curioso, o mejor, muy paradójico, porque la ética tiene que ver con la educación, tiene que ver con la universidad y con la idea que nosotros tengamos de lo que es la educación en la universidad. A mí me parece que nosotros descuidamos o ignoramos la ética en la enseñanza por un cuentecito de Mark Twain que ustedes lo leyeron cuando estaban en la high school, que era The Invisible Elephant in the Room, recuerdan, de un elefante que se habían robado y había mire Eduardo, un estudioso serio de la filosofía de la ética. Era un elefante que se habían robado y había un grupo de detectives ineptos e incompetentes buscando el elefante que estaba en el salón. Entonces, claro, ese concepto de The Elephant in the Room ha pasado en la historia de la literatura y incluso de la psicología como un problema o una situación que está a la vista de todos. Todos saben que está ahí, pero nadie quiere hablar de eso. Yo creo que eso es un problema que tiene la ética en la enseñanza, que sabemos que es un problema que está ahí y no queremos hablar de eso. En la enseñanza y en la educación y en la universidad no podemos ignorar que existen otros seres humanos. Y esos otros seres humanos son a quienes nosotros enseñamos para que aprendan. Y no se puede ignorar que a veces los que enseñan no enseñan para que otros aprendan. Entonces yo quisiera referirme a la enseñanza como un acontecimiento ético y a la educación como una práctica interesada en la formación de la identidad de los sujetos, y a la ética en primera y última instancia como dar sentido a la vida que creemos merece ser enseñada y educada. Una característica principal de la acción educativa de enseñar es la presencia de otras personas. Hannah Arendt se refiere a la educación como hospitalidad, como dar acogimiento al otro, como recibirlo. La albacea de Hannah Arendt, Mary McCarthy, en sus memorias, cuando ella va de Chicago a New School of Social Research en Nueva York, esa Hannah Arendt era una mujer, no era muy simpática, era muy taciturna, muy seria. Entonces ella cuenta que cuando los estudiantes iban a la clase solía decir welcome. Una mujer que casi no se reía mucho, pero su risa era dar bienvenida a los estudiantes en la clase. Me parece que es una actitud extraordinaria de la cual vamos a continuar hablando. Entonces Hannah Arendt hablaba de la ética como acoger al otro, recibirlo bien, darle la bienvenida al salón. Para Emmanuel Levinas,
la educación es una relación de alteridad. Entonces la hospitalidad de acoger al otro en alteridad es la perspectiva ética que yo quisiera comentar. Todos aquí sabemos que la docencia tiene dos dimensiones fundamentales, la epistémica y la pedagógica. Estaba diciendo, si retomo el hilo, de que, a veces me voy y tengo que regresar para no perder el hilo, de que nosotros sabemos que en la docencia hay dos dimensiones fundamentales, la epistémica y la pedagógica. Por supuesto que la dimensión epistémica tiene que ver con que uno debe saber lo que enseña. Las tradiciones, la historia de la disciplina, el dominio de su disciplina, la heurística, la metodología, las investigaciones, eso es lo que hacemos todos los días nosotros. Pero la dimensión pedagógica es saber enseñar lo que uno enseña. Y ahí es que hay un problema, porque no hay pedagogía sin referencia al aprendizaje. Gracias. No hay enseñanza desvinculada del aprendizaje. La enseñanza es una actividad intencional para que otros aprendan. No es una actividad solipsista. Entonces la ética habita en el núcleo tanto epistémico como pedagógico, y del primero es obvio. Uno debe saber lo que enseña. Pero la segunda, saber enseñar lo que enseño, de eso apenas hablamos nosotros. Es realmente the elephant in the room. ¿A qué se debe este fenómeno? A mí me parece que hay dos explicaciones entre muchas. Una es una idea equivocada de la libertad de cátedra. Tema muy delicado. Y otra es una noción errónea no, es una noción limitada y limitante de lo que es la ética. Entonces me gustaría hacer referencia a estas dos explicaciones y voy a empezar con la idea de la libertad de cátedra. Por supuesto, no está en entredicho y nadie cuestiona aquí, y mucho menos yo, que tengo un temperamento anarquista. Yo no voy a cuestionar la libertad. Es un fundamento de la educación, es un fundamento del ser humano, ontológico si tú quieres. Lo que está en entredicho es la idea de una enseñanza dictatorial, del docente que pretende ocupar todo el territorio psíquico de su espacio educativo, del catedrático que se siente y a veces se justifica como señor y amo de un reinado absoluto de su enseñanza y se sienta física y simbólicamente en su cátedra apoderándose del territorio educativo. Detrás de esta noción de la cátedra descansa un supuesto no patente, tampoco es ostensible, que me parece que actúa de manera subterránea como si fuera un axioma, por tanto no se discute. Y es la cátedra como si fuese una sustancia monádica, autónoma, un poquito metiéndonos en Leibniz. En cierto sentido, tal fue el arquetipo de la universidad medieval, o uno de los arquetipos de la universidad medieval. Las universidades se concebían a sí mismas como individualidades, como mónadas dotadas de las propiedades que distinguían a las realidades que Aristóteles denominaba como prima sustancia. En cuanto tales, cada universidad se autoobjetiva como una entidad autárquica y autosuficiente. Desde luego tiene que estar circunscrita
Y los medievales decían hic et nunc, lo recuerdan los profesores de latín y de filosofía. O sea, hic et nunc, aquí y ahora. Y ese aquí y ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a un espacio cerrado. Claustro, recinto, campus, eran los conceptos que se utilizaban, que tienen que gozar de una libertad irrestricta de enseñar, y además porque están luchando contra casi todo el mundo, el papado, los reyes, el Estado, los ejércitos, etc. Lo que pasa es que la categoría autárquica y monádica pudiese convertirse en un eje vertebral del catedrático autosuficiente. Este es un docente insulado de los estudiantes, cuya libertad irrestricta puede ser su peor enemigo. Regreso más adelante a este tópico. Con respecto a la ética, ¿se oye allá? O me voy moviendo, porque me pongo nervioso cuando veo que hay las filas de atrás se duermen o dicen no me interesa cara lo que está hablando este hombre. Así que yo grito para que ¡ay, mira! Sí. Se para en el centro ahí, que todo el mundo quiere y lo mire allá así. Sí, pero entonces pierdo la presencia de Waldemiro y de Maruca, que me están dando como que señales. Va, sube. Maruca, no hagas chistes obscenos. ¿Dónde me pongo, tú dices? ¿Dónde está la cámara? En el mismo medio de las dos. Se oye bien, se oye bien. Pedro, que vaya. Pues regrese. Ah, no se oye. Se oye bien. La fanaticada atrás dicen que te oyen, Pedro. Sí, se estaban riendo. Ah, bueno, entonces puedo por... ¿Oyeron? Ya estoy más nervioso de lo que pensé. No te tengo a ti aquí dándome cariñito. Ok, estamos hablando ahora de la ética, que es la segunda explicación. Existe una idea generalizada de la ética que proviene de la filosofía medieval. Claro, está muy vinculada a la teología y claro, está muy vinculada al sistema eclesiástico. Y posteriormente, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, a reflexiones metaéticas muy abstractas, de análisis lingüístico, disección de palabras, higiene conceptual. Es una ética concebida como una radiografía del juicio moral y la deliberación sobre acciones que obligan. Es una ética enfocada en la casuística, estereotipada, la deontología, ¿no? El tratado de los deberes. Esta corriente de la filosofía moral se interesa primordialmente por definir los contenidos de la obligación moral, que necesariamente hay que plasmarlos. ¿En qué? En códigos, reglamentos, normas, prescripciones. Es la ética en el imperio de la ley y de la letra. Iba a decir, al extremo ridículo de que el Estado crea instituciones, es decir, agencias, es decir, agentes, oficinas que se llaman éticas. Es una ética gubernamental, es una cosa ridícula, razón por la cual estamos todos aquí hoy. Y si esa agencia no existiera aquí, no estaría nadie, ni yo hablando el latín. Afortunadamente hay otra manera de comprender y de vivir la ética. Proviene de una tradición muy legendaria que se inicia, dice Karl Jasper, el mejor amigo de Hannah Arendt, gran amigo de ella, filósofo, médico. Él habla de la era axial, 800 años antes de Jesucristo, que empieza con Lao Tse, la China, pasa con Buda, va a los griegos, la gran trilogía, Sócrates, Platón, Aristóteles, Subirats, Vélez Cardona, los grandes filósofos de aquella época. Y pasa por Spinoza,
en esa gran obra de la ética. Hay dos, yo creo, y claro, aquí está Eduardo y muchos de ustedes profesores de filosofía también. Yo creo que fuera de Aristóteles y Spinoza no se ha escrito nada mejor que lo que ellos han dicho. Spinoza incluso habla del conatus, o sea, esa tendencia del ser que quiere ser. Incluso Spinoza plantea que en el conatus la expresión suprema de la ética es la alegría. Una cosa extraordinaria. La alegría aún en el sufrimiento. Bueno, de esa tradición hasta el día de hoy son innumerables los pensadores que siguen esa tradición, y por ahí hay unas referencias. Después yo pudiera compartir aquellos textos que me parecen que son fundamentales. Y ahí hay como 15 o 20, pero creo que hay 5 o 6. Sobre todo Francisco Varela, el chileno, ha escrito un libro que estuvo allá el biólogo, que muere en Francia, y tiene un librito maravilloso sobre el The Ethical Know-how. Pero bueno, hablamos después de eso. La ética de la que estamos hablando nace, si tú quieres, en una pregunta de Platón por boca de Sócrates, en la República. Dice Sócrates: no es una pregunta trivial. Estamos hablando acerca de cómo debe uno vivir. Los griegos no distinguían estos y mores. Son palabras que significan lo mismo: carácter, virtud, hábito, modo de ser. Heidegger incluso habla de la morada del ser, del sustento del ser, del cuidado de sí mismo. Y desde luego en Sócrates sus grandes amores, en Lisis, en Fedro, en el Simposio, libros que hay que leerse los estudiantes para que vean las cosas que pasaban en el simposio de aquella época y no se sorprendan. Esta concepción de la ética está más próxima a realizar el bien en la acción que de juzgar el bien como un ideal abstracto. A mí me parece que el ejemplo poético y filosófico más hermoso que yo he encontrado de esta explicación es el relato del buen samaritano. Filosóficamente hablando, no religiosamente hablando. Si lo quiero tomar desde el punto de vista religioso, fenómeno. Yo lo veo filosóficamente porque es un debate entre unos abogados de la ley judía y un profeta del judaísmo. Y el profeta está discutiendo con ellos de manera revolucionaria, porque le está planteando que hay que transformar las leyes absurdas que ellos siguen. Entonces uno de los abogados, uno de los legistas, le hace una pregunta al profeta, en este caso Jesús, muy dura, muy difícil, muy importante en educación y en filosofía y en ética. Y la pregunta es: ¿quién es tu prójimo? Pero por supuesto, Jesús no hace una reflexión abstracta, no hace metaética, no especula sobre esa pregunta. Él hace una narración. Somos seres narrativos. A veces yo le digo a los estudiantes de educación: mira, procura que cuando vayas a la clase tenga un cuento, y que ese cuento tenga principio, medio y fin, y que ese cuento represente lo que tú estás enseñando, porque somos seres narrativos. Y cuando tú estás hablando de algo muy teórico, muy abstracto, y si no le metes la historia, la narración que se concrete con su vida, no se va a entender. Entonces eso es lo que hacía este señor. Yo lo conocía porque yo estaba en esa época viviendo con Jesús y fui uno de sus grandes discípulos. Pero bueno, eso no viene al caso. Usted no se interesa de la vida mía biográfica. Así que entonces, el buen samaritano, entonces él hace la narración. Y la narración es muy interesante, porque a un individuo lo golpean, lo roban, lo tiran ahí, y pasan por al lado de él. Eso lo conversamos tú y yo, Eduardo, estábamos hablando de eso mismo el otro día. Pasa un levita y un sacerdote, o sea, un doctor de la jurisprudencia y un ministro del judaísmo, que los dos están obligados por la ley judía de la caridad, y pasan por ahí, tipo,
Entonces viene uno de Samaria, Sumaria. ¿Dónde es Sumaria? Nadie sabe dónde estaba Sumaria, porque es un lío. O sea, eso era gente despreciable. Lo único que se puede esperar de alguien de Sumaria es el odio. Y el hombre lo recoge. Y ustedes saben la historia, yo no me acuerdo, pero creo que hasta le paga a alguien, lo limpia y qué sé yo, y dice, si te cuesta más, yo te traigo más, qué sé yo. No. Pero léanlo, porque los evangelios están ahí, hay que salvarse con un segundo. La ética del samaritano está más cerca de la sabiduría socrática que de la razón que especula sobre la moral que obliga. Tú le preguntas al samaritano, ¿por qué tú hiciste eso? Pues qué sé yo, porque estaba ahí. Y es una relación directa con la realidad tal como se percibe. ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza y la educación? Voy a referirme a un aspecto. Por regla general, las relaciones educativas del prekinder al doctorado son relaciones que acontecen en condiciones de asimetría y desigualdad. Entonces, debe existir algún fundamento que justifique esa relación asimétrica y desigual. Un fundamento en virtud del cual la enseñanza sea confiable y el enseñante merecedor de esa confianza. Consecuentemente, que los otros participantes en el proceso educativo, es decir, los estudiantes, concedan credibilidad al que realiza la enseñanza. Ese fundamento a mí me parece que es la autoridad. Es decir, el poder efectuar acciones sobre los subordinados, los estudiantes, que resultan en tareas, en asignaciones, en obligaciones y en deberes. En la mayoría de las relaciones asimétricas hay dos características: la dependencia y la vulnerabilidad. El estudiante depende de acciones y de intenciones del enseñante, que toma decisiones que no son inconsecuentes, sino determinantes sobre lo que se va a estudiar, cómo se va a estudiar, cómo se va a evaluar, etc. También el estudiante es vulnerable por la tendencia en toda autoridad a devenir en autoritarismo. El enseñante debe saber que él o ella tiene una demarcación más allá de la cual se excede su autoridad, pierde justificación, se lacera la confianza, ya sea por incompetencia, por insensibilidad o por indiferencia. Lo hace mediante burlas, sarcasmos, cinismos, ridiculizando, humillando, con altanería, infundiendo miedos, con injusticias y no pocas veces con palabras y actitudes pesimistas y escépticas que desalientan la esperanza. Y por supuesto la esperanza es otro fundamento de la educación. Pienso entonces que la autoridad en educación es un concepto ético más que jurídico. Es una categoría ética que se ejerce con la virtud que Aristóteles llamaba frónesis, la sabiduría práctica, es decir, la prudencia en el obrar correcto. Diferente a tecné, que es una habilidad operativa y mecánica sin necesidad de un contenido moral. Ética en enseñanza con prudencia, es decir, en el trato y en el tacto con los semejantes. Pero es demasiado frecuente entre nosotros en la facultad lo contrario: el maltrato intelectual y las imprudencias. Bueno, como en Casablanca